Amados, la Biblia nos llama a vivir en comunidad y por eso hoy estamos reunidos en este lugar para escuchar su palabra, para poder tener comunión unos con otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es algo que enfáticamente nuestros pastores nos han instruido domingo a domingo y que al finalizar cada culto podamos tener ese tiempo de comunión unos con otros y poder estimularnos. Y no es algo nuevo, es algo que hemos visto en cada una de las clases anteriores, miércoles a miércoles, el ministerio de los unos a los otros. Y lo hemos visto también en Efesios 4, de cómo el Señor trae madurez a la iglesia local a través de estas enseñanzas, a través de exponernos a este ministerio de los unos a los otros. Y hoy no será la excepción. Hoy una vez más nos expondremos a estas verdades, pero específicamente hoy vamos a ser instruidos acerca del tema de la rendición de cuenta, un medio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como su iglesia y que desea que podamos ponerlo por práctica y poder ser edificados, poder ser madurados a través de la rendición de cuenta. Y quiero decirles que la rendición de cuenta no es algo opcional. No es algo que tú decides hacer o no hacer. Es algo que es esencial dentro del discipulado y dentro de la santificación de tu alma. Decía el puritano Richard Baxter, una iglesia no es una comunidad de perfectos, sino un taller de gracia donde nos ayudamos unos a otros a crecer. Y hoy quiero, mis hermanos, basar esta clase en 5 puntos para aquellos que toman nota puedan apuntarlo y espero que Dios pueda hablar a nuestros corazones y enseñarnos a través de cada uno de estos puntos. En primer lugar, vamos a ver por qué debemos rendir cuentas y cómo esto nos ayuda. En las pantallas pueden verlo para apoyarse. En segundo lugar, ¿a quién y cómo debo rendir cuentas? Como punto número 3, vamos a ver cómo el temor a rendir cuentas afecta a los que en el pasado han tenido malas experiencias. Como punto número 4, cómo no rendir cuenta afecta a la iglesia local. Y como último punto y no menos importante, Jesús es el ejemplo supremo de rendición de cuentas. Que podamos admirar al Señor hoy, hermanos, a través de estos puntos y a través de su palabra. Por favor, vamos al primer punto, ¿por qué debemos rendir cuentas y cómo esto nos ayuda? Si tienen allí sus Biblias, me pueden acompañar a Proverbios capítulo 27, versículo 17. Proverbios capítulo 27, verso 17. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Amados, el rendir cuenta es una práctica que fortalece nuestra fe. Así como el hierro afila el hierro, la rendición de cuenta va a afilar tu carácter, tu carácter, tu carácter y mi carácter. Y nos va a hacer más obediente a Cristo. Spurgeon decía, ningún hombre es su mejor juez. Necesitamos los ojos, los oídos y las palabras de nuestros hermanos para ver claramente el camino hacia la santidad. Recuerda eso, necesitas los ojos de tu hermano, necesitas los oídos de tu hermano, necesitas las palabras de tu hermano para poder madurar, para poder crecer y para poder ver claramente ese camino hacia la santidad. La rendición de cuentas, amados, nos ayuda a enfrentar nuestras debilidades. La rendición de cuentas nos ayuda a confesar nuestros pecados y a recibir apoyo para crecer en santidad. Amados, cuando rendimos cuentas, imagina una mesa.
Sobre esa mesa vamos a poner todo lo sucio, toda esa mugre que hay en el corazón por el pecado. Y en humildad podemos decir, hermano, quiero ser corregido. Hermano, quiero ser enseñado. Quiero que ores por mí. Cuando rendimos cuenta, le podemos decir a nuestros hermanos, necesito ser perdonado, necesito ser ayudado. En este proceso, mi querido hermano, no solo somos fortalecidos, sino que también Dios nos llama a fortalecer el corazón y la fe en cada uno de nuestros hermanos también. Y así estamos cumpliendo ese llamado que se nos da aquí en Hebreos en el capítulo 24, considerándonos los unos a los otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ahora, te pregunto, ¿estás luchando con algún pecado? ¿Estás luchando con algún pecado? Porque si es así, la rendición de cuentas te va a ayudar y te va a ofrecer ese apoyo espiritual que tanto estás necesitando, querido hermano y querida hermana. Te pregunto, ¿por qué insistes en caminar solo? ¿Por qué con esa lucha insistes en caminar sola? Si Dios te ha provisto de una iglesia local, de hermanos, de una comunidad que puede y quiere apoyarte a través de esa lucha. ¿Hay alguna área en tu vida donde necesitas rendir cuentas? Yo tengo muchas en las cuales necesito rendir cuenta todos los días. Aquellos que estamos casados, Dios nos ha dado esposas o esposos a quienes les podemos rendir cuenta todos los días, donde pueda haber una transparencia. Pero también quiero decirte y recordarte que Dios te ha provisto de hermanos en la fe que necesitan que les rindas cuenta y que tú necesitas que ellos te rindan cuentas también. Y si es así, tal vez te preguntarás, entiendo hermano, quiero rendir cuenta, pero ¿cómo debo hacerlo? No sé a quién rendirle cuentas. ¿Cómo puedo hacerlo de manera efectiva? Por eso quiero que me acompañes ahora al segundo punto. ¿A quién y cómo debo rendir cuentas? Y para ello quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 11, allí mismo, en el versículo 14. Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amados, es fundamental que sepamos a quién debemos rendir cuentas. En la Biblia vemos cómo Dios ha establecido líderes, cómo Dios ha establecido pastores, y lo podemos ver a través de su palabra, con un propósito para guiar, para pastorear y para discipular a los creyentes. Pastores, ancianos y líderes espirituales son personas designadas por Dios para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en cuanto a la rendición de cuentas. Y aquí tal vez dirás, bueno, ya sé que solamente tengo que ir a mi pastor Plinio, a mi pastor Ciso, solamente a ellos a rendirles las cuentas. No, hermanos, no solamente a ellos, porque el Señor también te ha provisto de hermanos espirituales, hermanos maduros, para que puedas rendirle cuentas. Por eso estamos impulsando ese llamado que Dios nos ha dado en su palabra, de ese ministerio de los unos a los otros. Podemos rendir cuentas también a otros hermanos maduros en la fe, mis hermanos. Pero eso sí, hermanos que nos conozcan bien y con quienes podemos tener una buena relación de confianza. Alguien decía que nadie es tan avanzado en santidad que no necesita la compañía de otro para seguir adelante. No hay ninguno acá que pueda tener un estándar
muy alto en santidad y que diga, no necesito a nadie. Yo puedo estar solo. No hay pecado con el cual yo mismo, yo solo, no pueda vencerlo. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Así que busca a alguien maduro en la fe, mi querida hermana. Busca a un líder espiritual que le puedas rendir cuenta en cada una de esas áreas que sabes que necesitas apoyo y dirección. Ahora, ¿cómo puedo encontrar a alguien confiable para rendir cuentas? Eso es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuáles serían esos pasos o esas características para poder hallar a esa persona? En primer lugar, quiero decirte que ores a Dios. Ora a Dios, pídele dirección para saber a quién rendirle cuenta. La Biblia en todo su pasaje nos habla acerca de la oración y esto no es la excepción. Aún para rendir cuenta yo debo orar al Señor. En segundo lugar, busca hermanos o hermanas que han demostrado ser constante en su caminar con Dios. Hermanos que tú los ves que van en un crecimiento espiritual, que van creciendo en santidad. Trata de ubicar a esos hermanos. ¿Por qué te doy estas descripciones hasta este punto? Porque puedes tener la tentación de buscar personas nuevas dentro de la comunidad creyendo que son maduros, pero por eso el llamado es a que busques a personas maduras, que puedas ver crecimiento en estas personas y en su caminar. En tercer lugar, pregunta a tus pastores, pregunta a tus líderes si tienen alguna sugerencia sobre quién podría ser un buen compañero de rendición de cuentas. Creo que sería de gran bendición poder acercarte, decirle, mi pastor, ¿a quién me puedes sugerir? ¿Qué hermano tú consideras maduro para que pueda ayudarme acerca de este tema de la rendición de cuentas? En cuarto lugar, antes de comprometerte a rendir cuentas, invierte tiempo en construir relación. No vayas a ser como esa persona que apenas está conociendo, mucho gusto, quiero rendirte y confesarte todos mis pecados, y no conoces a esta persona. Invierte tiempo, comparte con esta persona el domingo después del culto. Toma un café con esa persona, conózcanse bien, tengan confianza, y luego de allí, si el Señor les guía, comiencen a rendirse cuentas cuando vean la madurez y el crecimiento de esa otra persona. Y en quinto lugar, sé transparente. Sé transparente, hermano. Sé transparente, hermana. La rendición de cuentas va a ser muy efectiva solo si eres honesto y si eres honesta. Si eres abierto a tus luchas y a tus victorias. Les recomiendo un libro que me recomendó mi pastor hace algún tiempo. Se llama Cartas Abiertas. Si pueden, lo ubican y puedan leerlo. Habla un poco acerca de la transparencia, de cómo esta comunión con otros hermanos nos va a ayudar a madurar en cuanto a la iglesia local. Por lo tanto, les animo a que seamos transparentes en ese momento de la rendición de cuentas y no tengas miedo a exponerte, a quedar vulnerable delante de esa persona a la cual estás rindiendo cuenta, porque es la herramienta que Dios va a utilizar para tu propio crecimiento. Santiago capítulo 5, versículo 16, yo se los leo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en este verso podemos ver un tema muy importante que se enfatiza y es el tema de la confesión. Amados, sabemos que confesar nuestros pecados es terrible. ¿A quién no le ha pasado? Creo que para nadie es muy agradable confesar un pecado. Es terrible. Es como ese cuchillo que se clava como un puñal al corazón. Es algo muy fuerte, pero también es como esa cirugía que nos hace sangrar mucho, y los que han experimentado una cirugía saben a lo que hablo. Sangras mucho, pero va a ser para tu propio bien. Así es la confesión de pecados.
Cuando lo confesamos, esto es lo que sucede. Estás haciendo un bien a tu alma, estás haciendo un bien a tu casa, estás haciendo un bien a la iglesia. Rendir cuentas es más que simplemente admitir nuestra falta o admitir nuestra falla. Es un proceso de confesión, de arrepentimiento y de restauración dentro de la iglesia local. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto que el pecado crece en luz? Para nada. El pecado siempre va a crecer en la oscuridad y siempre va a tomar ventaja en nosotros cuando le damos acceso. Si tú le das acceso al pecado, él va a tomar ventaja en tu vida, querido hermano. Si tú le das ventaja al pecado, va a tomar ventaja en tu vida, querida hermana. Y esto lo podemos ver a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19. Se los leo, dice así, palabras de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre o la mujer que ama el pecado vive completamente en oscuridad y aborrece a la luz porque no quiere ser descubierto o no quiere ser descubierta y quiere vivir allí en esa oscuridad complaciéndose en su pecado. Por eso, amados hermanos, necesitamos rendir cuenta, necesitamos confesar nuestros pecados y no solamente confesarlos, sino apartarnos de ellos. Y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 23. Dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no solamente el que los confiesa, sino el que se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabes por qué a muchas personas se les hace tan difícil esta práctica de confesar sus pecados? Debe haber una razón. Considero que una de esas razones principales es porque si los confiesan, se les acaba la posibilidad de seguir pecando. Pero mientras que no lo confiesen, ellos van a poder hacer esta práctica del pecado. Decía el pastor Sam Master que el adicto esconde la sustancia a la cual está adicto. Lo esconde en ese lugar donde puede volver otra vez a medicarse con su adicción preferida. Lo esconde, lo tapa con mentiras, lo tiene allí. Alguien decía, quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. Cuando tú te reduces a decir, solo yo y mi pecado, nadie más, te estás autoesclavizando, te estás excluyendo de todo el resto del mundo. Tu mundo se hace cada vez más pequeño y miserable. Todo se reduce, absolutamente todo. Tu persona, tus formas, ya no eres la misma persona social que estaba en la medio de las conversaciones porque estás ido o ida escondiendo ese pecado. Y mientras más lo escondes, más te consume. No hay nada más solitario, hermanos, que el pecador que se esconde con su pecado. Hasta ahora hemos visto, hermanos, por qué debemos rendir cuenta y cómo esto nos ayuda. También vimos a quién y cómo rendir cuentas. Veamos ahora cómo el temor a rendir cuenta afecta a los que han tenido malas experiencias. Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muchos creyentes tienen miedo a rendir cuentas. ¿Y esto por qué?
porque tal vez en el pasado fueron afectados. Tal vez en el pasado en iglesias donde viene la corrección se hizo con juicio severo, o tal vez la rendición de cuentas fue manipulada. Y esto ha creado una barrera emocional y espiritual en algunos. Jonathan Edwards decía, el verdadero amor del cristiano es el que soporta las flaquezas de otro, buscando su restauración y no su destrucción. Necesitamos rendir cuentas, pero al momento de rendir cuentas debemos hacerlo de manera bíblica. Y si estamos de esta parte escuchando a aquel que nos está rindiendo cuenta, hagámoslo con un corazón dispuesto a restaurar y a edificar, y no a marcar ni a herir. Si es tu caso, si te ha pasado, si fuiste lastimado y le tienes mucho temor a rendir cuenta, quiero invitarte a que ores, hermano, a que ores para que tu corazón pueda ser sanado y para que puedas disfrutar de este regalo, de este privilegio que el Señor nos ha otorgado de poder rendirnos cuentas. Porque si no lo hacemos, tu vida espiritual se va a ver muy afectada, pero muy afectada, hermano. Y no solamente se va a afectar tu vida espiritual, sino que también vas a afectar a la comunidad local, a la iglesia que el Señor te ha provisto. Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Cómo no rendir cuentas le hace daño a la iglesia local. Acompáñenme a Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Santiago 5, verso 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando los miembros de la iglesia, amados, no rinden cuenta, automáticamente pueden estar generando divisiones, conflictos, aislamiento y falta de crecimiento espiritual. La falta de transparencia, cuando vamos a rendir cuenta, nos priva de una corrección amorosa, nos priva de ese apoyo en oración y nos priva de poder hallar dirección sabia para este transitar. Alguien dijo, un cristiano solo es un cristiano en peligro. Recuerda esto, un cristiano solo es un cristiano en peligro. Esto debemos estar siempre atentos como iglesia. Cuando veamos a alguien solo, estemos atentos para apoyarle y para darle el apoyo que su alma necesita. Amados, la rendición de cuenta es esencial para mantener la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Ignorar esto sería desastroso, completamente desastroso, porque le vamos a dar acceso a los pecados y a los conflictos, hermanos. Hasta el momento, mis amados hermanos, hemos visto estos 4 puntos. Y antes de pasar al último, quiero en las pantallas mostrarle algunos pasajes bíblicos para que lo tengamos en cuenta y estemos siempre orando por ellos. De igual manera, se los voy a compartir al grupo. Son como 10 versículos de tantos que hay acerca de la rendición de cuentas, de esta práctica, para que los leamos, oremos, meditemos en esto y lo pongamos por obra. Quiero pasar a mi último punto, el 5. Dice, cómo Jesús es el ejemplo supremo de la rendición de cuenta. Quiero que me acompañe a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Leemos desde el versículo 19 hasta el verso 20. Dice, palabras de Jesús, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no
lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Este pasaje nos muestra, amados, que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, Él mismo se sometió a la autoridad del Padre, dando un ejemplo perfecto en cuanto a la rendición de cuenta. Y eso es lo que Él hizo a lo largo del ministerio con sus discípulos, enseñándoles, instruyéndoles acerca de tener comunión unos con otros y enseñándoles acerca de esta rendición de cuentas. Así que, amados hermanos, hoy hemos visto cómo la rendición de cuenta no es solamente es un concepto, no es solamente una práctica, es una esencia del caminar cristiano. Si no estás haciendo esta práctica, te animo, te invito a que puedas comenzar a hacerla, porque así estás mostrando la sumisión ante la voluntad de Dios, pero también estás mostrando que eres partícipe de un cuidado mutuo delante de los hermanos. Amados, nuestro Señor Jesús nos ha dado un ejemplo perfecto de no ser autosuficiente. Siendo el Hijo de Dios, dependía completamente de Dios. Que el Señor nos ayude a poder tener estos presentes en todo momento y a vivir en comunidad, hermanos, haciendo esta práctica, y que la rendición de cuentas no sea una carga para ti, sino que puedas tomarla como un privilegio. Es una oportunidad que tienes, amada hermana, para crecer, para madurar y para protegerte de los peligros del orgullo propio que van a atacar todos los días tu corazón. Y es una oportunidad de protegerte de los ataques del enemigo. Rendir cuentas nos va a ayudar a fortalecernos como iglesia, pero al no hacerlo nos va a debilitar como comunidad. Que la iglesia Trono de Gracia pueda siempre poner por obras y por práctica la rendición de cuentas para que el Señor nos pueda mantener de acuerdo a ese diseño divino. Que esta verdad toque hoy tu corazón, amado. Que no vivas como isla, que no vivas como una isla, sino que puedas vivir en comunidad y que puedas tener un corazón humilde, abierto a ser corregido, pero también a corregir. Oremos para que Dios nos pueda dar un corazón humilde, dispuesto, recordando que rendir cuentas nos asemeja más a Cristo. Oremos, amados. Bendito Padre, gracias porque nos das más de lo que merecemos. A través de las Escrituras podemos ver cómo no nos llamaste a vivir en soledad, sino a vivir en comunión. Y es a través de esta comunión que podemos usar este medio de gracia, de poder rendir cuentas unos con otros, para ser edificados, para crecer en santidad. Ayúdanos, Padre, a poder orar para hallar a esa persona a la cual debemos rendir cuenta. Aquellos que no están haciendo esta práctica, hoy puedan ser avivados en su corazón para que comiencen a hacerlo, para que puedan ubicar a esa persona madura a la cual le pueden rendir cuentas. Ayuda a tu iglesia, Padre, a madurar en esta práctica, a poder crecer a la imagen de Cristo, a ese diseño divino que tú nos has dado. Te pedimos esto solo y únicamente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.